Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades de aprendizaje. Día a día aprendiendo más, adquiriendo conocimientos, parte del profesor, así como también el profesor aprende de ustedes. ¿Sí? Entonces el aprendizaje es recíproco. Cada día aprendemos más, conocemos más cosas y nunca terminaremos con esto, porque el conocimiento es infinito. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una categoría gramatical muy importante en nuestras comunicaciones que muchas veces utilizamos mal, ¿ya? Aquí les presento, por ejemplo, ¿cuántas palabras? 6 palabras. Corre, camina, ríe, marcha, divierte, canta. ¿A quién se refiere? A este sujeto, ¿no? Muy emblemático este personaje, ¿no es cierto? Y muchas veces aparecemos a él, ¿no? Por su naricita, porque a veces mentimos nosotros como seres humanos, ¿sí? Entonces, si nosotros relacionamos, podríamos decir de la siguiente manera, ¿ya? ¿Ya? Pinocho corre, Pinocho camina, Pinocho ríe, ¿ya? Hace para que sea un poquito más, a ver un ratito, por favor, ¿ya? Me dejan trabajar. De esta manera. Yo diría, Pinocho camina, Pinocho ríe, Pinocho marcha, Pinocho se divierte, Pinocho canta. Qué bonito, ¿no? Entonces yo podría decir infinito, puedo decir, canta, ríe, llora, divierte, camina, salta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo con el Pinocho. Entonces, si yo te preguntara, ¿no? Pinocho, entonces vamos a suponer que este es su nombre de Pinocho. Pinocho camina. ¿Qué le hace esta palabra camina a Pinocho? Es decir, en este caso al sujeto. Hace, ¿qué cosa? Funcionar, accionar, ¿no es cierto? Hace ejecutar algo, ¿me entiende? Entonces nos dice su estado. Entonces, ahora, esta relación de palabras, ¿no? ¿No? Camina, ríe, marcha, divierte, canta. ¿A qué categoría gramatical pertenece? ¿Qué me dice? Seguramente ya me dijeron, ¿no? Ya tienen en la cabeza. Todas estas son, ¿qué son? Verbos. Son verbos, ¿no es cierto? Verbos. Verbo caminar, verbo reír, verbo marchar, verbo divertirse, verbo cantar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el tema de hoy? Vamos a hablar sobre el verbo, ¿ya? El verbo. Entonces, a ver, vamos a ver, ¿ya? El verbo. El verbo. Entonces, vamos a ver un ratito, por favor. Ya, un ratito. Vamos a borrar esto. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre el verbo, ¿ya? El verbo. ¿Ah? Ahora vamos a hablar del verbo, a ver qué es el verbo, quién me dice. El verbo, ¿no? Criterios del estudio. Vamos a estudiar el verbo desde 3 criterios. Criterio semántico, criterio morfológico, criterio sintáctico. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero. Criterio semántico, expresa estado y procesos de acción, existencia, pasión y transformación del sujeto. ¿Ya? Expresa estado y procesos de acción, existencia, pasión y transformación. Morfológico, presenta persona, ¿no? Categorías variables, ¿no? Gramaticales. Persona, número, tiempo y modo. Sintáctico funciona como núcleo del sintagma verbal. Núcleo del sintagma verbal. ¿Ya? Entonces, ese es el verbo. Primero, semánticamente, expresa estado, proceso, acción, existencia, pasión y transformación del sujeto. Morfológicamente presenta categorías gramaticales como persona, número, modo y tiempo. Y sintácticamente funciona como núcleo del sintagma verbal. Seguimos. El verbo, ¿ya? Entonces, después de todas estas conclusiones, podemos decir que el verbo es la parte de la oración que funciona como núcleo, ¿ya? Del predicado e indica proceso, acción y estado.
A su vez, sufre los accidentes de número, persona, tiempo, modo y aspecto. ¿Ya? Ahora, número, singular, hablo. Plural, hablamos. Persona, primera, canto. Segunda, cantas. Tercera, canta. ¿Ya? Entonces tenemos tres personas gramaticales. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Por ejemplo, canto, segunda persona cantas, tercera canta. Tiempo, tenemos tiempo presente, pretérito, pasado y futuro. Presente, manejo. Pretérito, manejaba. Futuro, manejaré. Modo, tenemos modo indicativo, hecho real, que nos indica un hecho real, un hecho realizado. Ella viaja a menudo. Subjuntivo, nos indica un deseo. Ojalá ingrese este año. Modo imperativo, orden o ruego o pedido. Trabaja. ¿Ya? Pásame tu cuaderno o préstame tu cuaderno, ¿no es cierto? Estudia para mañana. Modo imperativo. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que el verbo es la parte de la oración que funciona como núcleo del predicado. ¿Ya? ¿Cómo lo demuestras? Podemos demostrar aquí, no hay un problema. Aquí vamos a demostrar, ¿ya? Núcleo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, José trabaja en el mercado de Huamantanga. ¿Listo? Entonces acá dice, José trabaja en el mercado de Huamantanga. Vamos a hacer una sola oración, por favor. Listo, ahí tenemos una oración, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces vamos a... ¿quién trabaja en el mercado de Huamantanga? José, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver señalando, ya, por favor, rapidito nomás para comprobar esto. José es sujeto, ¿ya? Trabaja en el mercado de Huamantanga es predicado, ¿no es cierto? Este es sujeto, ¿ya? Este es predicado, ¿ya? Esto ya saben ustedes, predicado. Ahora, dice, escuchen, ¿ah? Dice, el predicado indica proceso de estado, a su vez no tiene accidente de número, persona, modo. Acá dice, es la parte de la oración que, ¿no? Que funciona como núcleo del predicado. Ahora, ¿cuál es el verbo acá? Trabaja. Núcleo, este es núcleo del predicado. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Ahora, dice, en esta oración vamos a analizar todo. Luego dice, parte de la oración funciona como núcleo del predicado, ya hemos demostrado. ¿Ya? Dice, a su vez indica el proceso, acción, estado. ¿Acá qué es? ¿No? Estado, no acción, porque dice trabaja. A su vez sufre acción de gramática, número, José, singular. Persona, José, yo, tú, José, tercera persona. Tiempo, trabaja, presente. Modo, indicativo, ¿me entiende? Aspecto perfectivo, ¿me entiendes? ¿Ya? Acá hemos demostrado, ¿ya? Y todos los accidentes, ¿no? Y a su vez su función del verbo en una oración. Pasamos. Seguimos, jóvenes. Primero vamos a borrar esto lo que hemos. Ahora sí. ¿Ya? Ahora seguimos. El verbo es la parte de oración que funciona como núcleo predicado. Listo, ¿ya? Ahora vamos a hacer uno por uno, ¿ya? Cada uno vamos a poner. Dice, número, indica si la acción verbal es realizada por un solo sujeto, singular o por más de un sujeto plural. Singular, hablo, plural, hablamos. Persona, indica si la acción verbal es realizada o recibida por la persona que habla, primera persona. Persona a quien se habla, segunda persona, y la persona de quien se habla, tercera persona. Primera persona, canto. Yo canto. Segunda persona, tú cantas. Tercera persona, él canta. Tiempo. Señala el momento, periodo o época en que se realiza la acción verbal. Estos son tres, pasado o pretérito. Es decir, si yo puedo decir pasado o pretérito, es la misma. Presente y futuro. Presente, yo manejo. Pasado, yo manejaba. ¿Ya? Futuro, yo manejaré. Luego tenemos modo. Indica
la actitud o intención del hablante. Ojo, no te olvides. Modo indica la actitud o intención del hablante. Y tenemos tres modos, ¿no? Modo indicativo, hecho real. O sea, el modo indicativo nos indica, su nombre mismo dice, hecho ya acabado, hecho que se realiza. Es algo real. Ella viaja a menudo. ¿Ya? Y modo subjuntivo nos indica un deseo. Ojalá ingrese este año. Y modo imperativo, orden, ruego o pedido. Trabaja, ¿no? Trabaja tú. Alcánzame tu cuaderno. Préstame tu cuaderno. Estudia para mañana. Modo imperativo. ¿Ya? Seguimos. Vamos a continuar, jóvenes estudiantes. Espero que estén atendiendo. Seguimos. Ahora vamos a hablar, ya, esto lo podemos, clasificación del verbo. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a hablar verbo simple. Está formado por una sola palabra. Verbo simple. Está formado por una sola palabra. No hagas ruido, por favor. María canta mañana. El verbo hay una sola palabra, un verbo simple. Acá no hay otro verbo, simplemente hay un solo verbo, ¿no es cierto? Solo verbo, acá hay otro solo verbo. Ahora, verbo compuesto está formado por dos o más palabras, es decir, un verbo auxiliar haber, ojo, un verbo auxiliar haber y el verbo principal. El verbo principal. Entonces, aquí hay dos verbos, verbo auxiliar y más el verbo principal. Los alumnos han entendido la lección. ¿Dónde está el verbo auxiliar? Han. ¿Ya? Vamos a marcar un ratito, vamos a anotar. Ya, aquí estaba, ¿no? No sé dónde se fue. ¿Ya? Entonces, verbo auxiliar aquí. ¿Ya? Un ratito, por favor. Acá está. Ahí, aquí está. Por favor, aquí. Hay que atender aquí. Han, verbo auxiliar más el verbo principal. ¿Ya? Hace un verbo compuesto. Segunda oración. Él ha terminado. Verbo auxiliar más el verbo principal se hace un verbo compuesto. ¿Ya? Ahora, perífrasis verbal. Otro tipo de verbo. Perífrasis verbal. Son agrupaciones de palabras, más de un verbo, que equivalen a un solo verbo. Escuche ¿ya? Este concepto, dice. Son agrupaciones de palabras, ¿ya? Más de un verbo. ¿Ya? ¿Se acuerdan de locuciones adverbiales? ¿Se acuerdan de locuciones preposicionales? Que están formadas por varias, ¿no? Palabras, conjunto de palabras, pero hacen función de una sola. Es igual acá, ¿no? Agrupaciones de palabras, más de un verbo, que equivalen a un solo verbo. El verbo que encabeza la perífrasis pierde su significado habitual y tiene carácter de verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Mira, acá, verbo auxiliar. ¿Ya? ¿Ya? Opcional, nexo, preposición, conjunción. Puede ir, no, opcionalmente puede ir, aparte del verbo auxiliar, ¿no? Puede haber una preposición, conjunción. ¿No? Dice opcional, dice. Entonces, acá tenemos primero verbo auxiliar más preposición, ¿no? ¿No? Lo que dice. Por ejemplo, aquí, infinitivo. Ar, ir. Entonces, perífrasis verbal se forma con infinitivo. También con más gerundio. Ando, yendo. Más, luego, más participio. Ado, ido, to, cho, so. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Un ratito, vamos a jalar esto ya para arriba, por favor. ¿Ya? Ahí, ahora sí. ¿Esto qué cosa quiere decir? Entonces, la perífrasis verbal se forma con un verbo auxiliar, más preposición o conjunción y gerundio, infinitivo o participio. ¿Ya? Repito. Perífrasis verbal se forma con verbo auxiliar más nexo, puede ser preposición o conjunción, más el infinitivo, gerundio o participio. Ejemplo, mañana voy a trabajar más horas. ¿Dónde está el perífrasis verbal? Voy a trabajar. Esto ya aquí es perífrasis verbal, ¿ya? Aquí hay una preposición, sí. Verbo auxiliar, sí. Acá está, a, más trabajar. ¿Ya? A bajar, ¿en qué ha terminado? En infinitivo. Acá seguimos. Mi hermana tiene que hablar, infinitivo. ¿Cuál es perífrasis verbal? Tiene que trabajar. Deben de ser las 2 de la madrugada. Perífrasis verbal.
deben de ser. ¿Ya, jóvenes? Eso es perífrasis verbal. ¿Ya? Entonces, espero que me hayan entendido, jóvenes, esta parte de la oración. Si de repente hubiese alguna duda, vamos a clarificar en horas de la tarde, ¿no? Entonces, para eso, ustedes tienen que repasar su libro, porque esto de aquí, la teoría está también en su libro, en sus libros. Por favor, repasen su libro más la diapositiva que le estoy enviando, ¿sí? Entonces, no te olvides, perífrasis verbal se forma un verbo auxiliar más preposición o conjunción, dice que es opcional, y más infinitivo, gerundio y participio. Muchas gracias, jóvenes estudiantes.